Vamos a hablar con Graciela Álvarez Agudo. Graciela es abogada de Yanina, quien fuera la niñera de las hijas de la mujer de la Tota Santillán. Porque fue condenado, hoy se conoció la condena, ¿no? 5 años. Sí, y medio. La semana próxima se van a conocer los fundamentos del juez para otorgar estos 5 años. Nosotros estuvimos hace y medio. Esta semana con la carátula, las denuncias por las que le otorgan estos 5 años y medio son lesiones, amenaza agravada por el uso de armas, y privación ilegítima de la libertad. La verdad que se leyeron algunas de las situaciones que tuvo que vivir la ex pareja de la Tota, como su padre, el ex suegro de la Tota y una empleada que trabajaba en la casa, muy terribles, pero ella en particular, desde un cuchillo en la cara, diciéndole que le iba a sacar un ojo, a que le iba a matar en los acantilados y nadie le iba a encontrar, a que le iba a violar y después... Horror, horror, horror. Una aclaración, como siempre, todavía no va a estar detenido la Tota, aunque hay una condena, porque tiene que quedar firme y, por supuesto, los abogados de la Tota ya avisaron que van a apelar la sentencia. Pero de todas maneras, perdón mi ignorancia, pero de todas maneras con esa sentencia de 5 años y pico... los abogados de él van a apelar. Bueno, ahora la abogada con la que vamos a hablar seguramente nos lo puede explicar mejor, pero en general va a apelar y hasta que la sentencia, el fallo no queda firme y esté en casación, lamentablemente no. Bien. Bueno, vamos a hablar con la doctora Graciela Álvarez Agudo. Como decía recién, Graciela es la abogada de la niñera de las hijas de la expareja de la Tota. ¿Cómo le va, doctora? Gracias, muy amable por la comunicación. Hola, Maju, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer enorme. Igualmente. Graciela, te quería preguntar, digo, la niñera, ¿cuál es la unión entre la niñera y la Tota y esta mujer? ¿Ella cae como testigo? ¿Cómo es? Perdón, mi ignorancia. Acá la niñera es Yanina Zoraire y Yanina, el tema que tuvo que fue contratada para trabajar con la exmujer de la Tota y bueno, nada, a partir de ahí... Al principio todo bien, él iba de visita y demás, pero después las cosas empezaron a tomar un caliz realmente bastante complicado hacia ella también. Y bueno, nada, ella empezó a recibir amenazas de muerte. Ella fue acusada además de que tenía una supuesta relación con su exmujer. Él la acusaba de esto, que tenía una relación con su exmujer. Bueno, le profirió diferentes amenazas, oportunamente, según las declaraciones de Yanina, que si no se iba del trabajo la iba a matar. Y no solamente contra Yanina, sino también contra la familia de Yanina. Y bueno, para que ustedes se den cuenta un poco el contexto, Yanina era una chica muy humilde que había perdido a su padre no biológico, sino a su padre de cuidado, de crianza, hacía poco tiempo. Viene a trabajar, este fue su primer trabajo en Buenos Aires, pero además tiene la particularidad que Yanina no solamente venía a trabajar, sino a mí me quedó algo muy, muy fuerte de ella, que ella siempre dijo: yo venía a progresar. Yo venía a cumplir un sueño. O sea que Yanina también estudiaba. No solamente chica que... Bueno, y ella les puede contar cómo terminó su situación, ¿no? Porque este señor le hizo con posterioridad una falsa denuncia en la cual la acusó de corrupción de menores, porque le acusaba que ella había, digamos, se había dado piquitos y demás en relación a sus 2 hijas menores. Esto terminó que sus 2 hijas menores terminan en una cámara Gesell, con lo que eso implica llevar a 2 menores de edad a una cámara Gesell, que es terrible. Y por supuesto que en la cámara Gesell las hijas declaran a favor de Yanina y que tenían una buena relación, y bueno, y ahí hay una declaración que hace alguna de las menores en la cual dice: papá nos pega, ¿no? Entonces esto lo puedo contar porque esto está acompañado, es público. Sí, esa causa además es una causa que está ganada, porque yo logré el sobreseimiento de Yanina. Graciela, está bueno, Maju, tenés... Sí, porque perdóname, Graciela, porque tenemos a Yanina por videollamada también para poder hablar con ella. Hola, Yanina, ¿cómo va? Hola, Maju, un gusto. No, un gustazo y gracias.
¿Andás angustiada? Sí, muchísimo. Ay, mi amor. Un poco de justicia seguro. Sí. Yani, bueno, recién escuchábamos a Graciela, tu abogada. Digo, ¿cómo fueron esos días bajo semejante presión y amenaza? Digo, vos tenías una buena relación al principio con él. ¿Cómo se va desvirtuando todo? No fueron días, años de tortura, de amenazas, de miedo, de terror. Gracias a Dios apareció la doctora Graciela, que siempre dije que fue un ángel en medio de toda esta tormenta, porque fui y sigo siendo una persona humilde, vulnerable, y gracias a todo eso, como que este señor me quiso destruir y me destruyó. Perdí muchísimas cosas, perdí un sueño, perdí una carrera, perdí formarme, capacitarme. Tuve mucho miedo, perdí muchas cosas. Yo a él lo vi 1 o 2 veces cuando él iba a buscar a sus nenas, lo cual él no vivía con la señora Soledad Fiache. Claro. Yo estaba separados. Él siempre se capturó que yo era su empleada, lo cual él jamás me pagó. Siempre fue la señora Soledad Fiache. Y después de un par de semanas empezó a torturarme. Primero quería que yo le contara todos los pasos de Sol a cambio de ropa, de zapatillas, porque sabía que yo era una persona humilde, que no tenía dónde estar. Mi lugar de residencia era la casa de Sol, trabajaba de lunes a viernes, a sábados, depende, y él me decía que le contara todos los pasos de ella. Me llamaba y me atosigaba todos los días hasta las 3, 4 de la mañana, queriendo que yo entre a la habitación de la señora Sol, que le diga qué estaba haciendo, con quién se relacionaba. Cuando empecé a no dar más, porque no me correspondía entrar a la habitación de la señora Soledad a esa hora, sí. Hablé con la señora Soledad, le dije, y él empezó a perturbarme. Me llamó, me amenazó millones de veces, de ahí empezó a inventar que yo tenía un lazo sentimental con la señora Soledad, lo cual jamás pasó, jamás. Imagínense ustedes para una chica de 20, 21 años que ha ido a Buenos Aires a buscar un futuro, un sueño, que este señor le diga que era una lesbiana, una marimacho. Se presentó varias veces en el domicilio, me golpeó puertas, ventanas, estando yo trabajando, amenazándome que me iba a matar, que me saldría de su casa, que no quería que esté con sus hijas, que yo, una chica de Tucumán que ha ido a trabajar, le arruiné su vida, le quité su mujer, sus hijas, cuando lo que más hacía era cuidar a sus hijas. Sí, porque me pagaban, pero 2, porque yo tengo hermanos, tenía hermanos de la edad de Mía y de Cami, no sé si las puedo nombrar, creo que sí. Y yo las cuidaba un montón, y él me dijo que yo les quitaba a ella, a la nena más chiquita que tenía 2 años en su momento, le llenaba de cosas en la cabeza. Le decía que su mamá y yo dormíamos desnudas en la cama, que nosotros nos besábamos. Por favor, las nenas no querían ir con el señor Daniel Carías, no querían ir, tenían miedo. Él llegaba, las maltrataba a ella, a mí. Una vez cuando yo me fui un sábado de descanso, Puente La Noria, porque no tenía dónde estar. A veces iba a Puente La Noria, a casa de mi tía, a veces iba a Recoleta, a casa de la señora que me recomendó con él, a veces iba para Quilmes, a casa de una persona amiga. Nunca tenía un lugar fijo, porque para mí lugar fijo era la casa de la señora Sol Fiache, porque estaba de lunes a sábado ahí. Me torturó yendo a la Salada, me llamó 20.000 veces, me amenazó, me dijo, me persiguió en el colectivo, mientras iba camino, que alguien en el colectivo me iba persiguiendo, que yo le había arruinado su vida, que mire bien cuando me baje porque alguien me iba a matar, que me iban a encontrar una bolsa negra, que le arruiné su vida, que era una lesbiana, una muerta de hambre, una marimacho, que me iba a matar, que me iba a mandar a matar porque él no se iba a ensuciar las manos con una pobretona como yo. Ese día que de La Noria, sin habla, bajé, con el mismo miedo que siento ahora, y le conté a mi tía, no podía hablar. Quedó, bueno, me dieron vaso de agua, toda la cosa. A la tarde me dijeron que les acompañara a la Salada para que me distraiga. El señor Tota Santillán me llamó de 20.000 números
amenazándome, sacándome estados que yo había puesto con una sobrinita que tenía síndrome de Down y tenía 2 años, amenazándome que si yo regresaba el lunes a su casa, él me mataba y mataba a mi sobrinita. Imagínense el pánico que yo tenía y el miedo que yo tenía. Y a la vez yo no quería dejar mi trabajo porque me sentía cómoda. La señora Sol era una empleadora muy buena, que hacía valer mis derechos, me trataba bien. Yo me sentía una chica sola de Tucumán que tenía una persona que me ayudaba. La señora Sol en varias ocasiones me regaló ropa, porque ella lo hacía supuestamente con las personas que trabajaban en su casa y que cuidaban a su hija. Y él también hizo campañas en Facebook, dijo que yo le robaba a la señora Sol, que yo le usurpaba la ropa. Jamás, con 28 años que tengo, jamás toqué nada de nadie, que no sea ni una moneda. Este señor me arruinó la vida a mí. Ahora, Yanina, a mi familia. Yanina, te quería preguntar porque mientras tanto pasaba esto, se hablaba de la Tota también, de otros casos que él había tenido, porque en el medio un día se lo llevan detenido porque ingresa con un cuchillo a tratar de robar en un kiosco. Después él dijo que estaba bajo un brote psiquiátrico. ¿Qué había detrás de todas esas historias? ¿Vos qué crees que es lo que estaba pasando en la cabeza de este tipo para hacer lo que hacía? Yo doy fe, y si hay un Dios que me ve y que hoy hizo un poco de justicia, sabe que cuando yo recibí todas las amenazas, insultos y casi físicamente respecto a este señor Tota Santillán, él estaba en todos sus cabales. Pasaba lo mismo con su exmujer, la señora Soledad Fiache. Él a ella y a sus hijas la maltrataba verbal y físicamente, pero él con las personas externas a la casa o en un mismo súper era una persona increíble, pero hacia nosotras Sí, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos caras. Sí, ahora, se lo vio llorando por todos lados, acá incluso. Sí, me gustaría que volvamos con Graciela, porque dijimos cuando empezamos a hablar 5 años y 6 meses de prisión en una condena que si se sucede y se da de cumplimiento efectivo, es una buena noticia dentro de lo que son las penas en materia de violencia de género. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Graciela, expliquémoslo fácilmente, por favor, para que finalmente este hombre cumpla y vaya a la cárcel. Bueno, nosotros esperamos, por supuesto, que lo que tendrá que suceder es que la casación, en definitiva, confirme esta sentencia. Puede confirmarla por los mismos años o puede aumentar. Nosotros pedimos oportunamente, cada una de las querellas pidieron más años. Claro. Yo en el caso de Yanina pedí 9 años de prisión, dada la extensión del daño que Yanina padeció. Porque Yanina, si bien la verdad que celebro muchísimo lo que hizo, lo voy a destacar, el juez Nochete Achával, que realmente coincidió con el fiscal de la primera instancia y dijo que en el caso de Yanina había un agravante, que son amenazas coactivas, que están agravadas por haberla sido obligada a hacer abandono por el señor Carias, a hacer abandono de su lugar de trabajo y su residencia habitual. Claro. Esto es muy importante porque el fiscal no había considerado este agravante, el juez lo consideró realmente, en ese sentido lo celebro muchísimo. Y y después hay una extensión del daño en las pausas de lo que implica para valorar la pena, que en definitiva Yanina, a raíz de eso, bueno, lo que pasó con la denuncia penal, perdió su trabajo, la posibilidad de la policía, todo esto son elementos que en definitiva que agravan la situación. Yanina tiene una colostomía hoy. Por hoy, Yanina tuvo que volverse a Tucumán. Doctora, y que además seguramente todo esto quedó esbozado en un juicio, ¿no? Y por eso es importante poder contarlo. Todo grabado. Sí, en el juicio la declaración de Yanina está totalmente grabada. Estamos, y bueno, nada, ella ahora está contando ahí como lo puede ir contando. Y seguramente la justicia ya marcará el final, ¿no? Totalmente, de toda esta situación. Totalmente. Doctora, gracias, muy amable. Gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy, muy amable. Yanina, gracias por hablar con nosotros. Estate bien.
Nadie te ha sacado ninguna posibilidad de nada, Yani. Has sido y sos muy valiente. Así que nadie no le des la entidad a nadie para que arruine tu vida, ni ahora ni nunca. Vas a salir adelante. Estás saliendo adelante. Estás saliendo adelante. Yani, cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Un beso muy grande, Yani, cuídate. Dale para adelante. Beso grande.